siempre, le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral Online. Hoy un gran tema, el Manual de Periodismo Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quieres saber de qué va este manual? Bueno, quédese con nosotros, por favor. Y nadie mejor que Saúl López Noriega para acompañarnos en este programa. Y le digo por qué, porque él es el coordinador del taller de periodismo judicial electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, pues usted lo sabe, es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación del Tecnológico de Monterrey, pero forma una parte muy importante de este manual y te preguntaría, Saúl, dándote la bienvenida a la par, ¿por qué un manual de periodismo judicial electoral? Bienvenido, Saúl. Hola, Lucy, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo arrancaría justo diciendo que, bueno, como sabemos, las instituciones electorales, el INE, IFE, antes, ahora INE, y el Tribunal Electoral han sido piezas claves en nuestra transición democrática y en la vida democrática que hoy vivimos. Pero eso es por un lado, pero por otro lado también es una materia, es un área jurídica que se ha vuelto sumamente complicada y técnica en términos legales, en términos jurídicos. A su vez, hay muchos actores políticos que tienen sus opiniones, que por supuesto es válido respecto al actuar del Tribunal Electoral, del INE, y entonces, a su vez, los medios se interesan mucho en lo que pasa en el INE, se resuelven gubernaturas, se resuelven diputaciones, etcétera. Entonces, todo esto hace que sea algo muy atractivo para los medios, pero que como es un lenguaje muy técnico, muy complicado, entonces la idea de un manual, de un taller primero, que convivimos con la fuente periodística del Tribunal Electoral, y luego la elaboración del manual, es dar un primer saque, una propuesta de un instrumento, una herramienta, eso es el manual, para tratar de construir un puente entre ese mundo jurídico especializado propio del tribunal y la conversación y la opinión pública que se interesa en estos temas, pero que no necesariamente tienen por qué estar especializados en el mismo, ¿no? Es correcto, y yo te quisiera preguntar, ¿qué fue primero? ¿El curso que ustedes impartieron aquí en el tribunal, el taller de periodismo, y después la idea del manual? ¿Cómo surge la idea a la par de los trabajos que viene realizando el Tribunal Electoral, encabezados, bueno, pues por el presidente Reyes Rodríguez Mondragón? Sí, digamos, esto, por supuesto, el Tribunal Electoral ha hecho muchos esfuerzos por impulsar el lenguaje ciudadano, mejorar la redacción de sus sentencias, la manera de presentarlos. También se ha impulsado mucho en los últimos años infografías como una herramienta para comunicar decisiones o casos que conoce el tribunal. Entonces, este proyecto se suma a toda esta tendencia del tribunal. No se pretende de que estamos siendo un punto de inflexión y demás, es un esfuerzo que se suma. Y la idea fue justo primero hacer el taller, Lucy, porque a su vez tampoco se trata, y nunca fue la postura, de decir nosotros sabemos cómo se debe de cubrir la fuente jurisdiccional, no, sino más bien crear condiciones para que con los participantes, ponentes y la fuente periodística, establecer condiciones para una conversación y conocer cuáles son sus críticas, sus intereses, qué les cuesta más, o dónde dicen, oye, aquí luego no le pesco estas características del caso, o luego cuando el tribunal decide así. Entonces, la idea del taller fue justo eso. Había un orden, por supuesto, había una estructura, pero la idea fue establecer una conversación con la fuente, que al final ellos son los que están día a día cubriendo el tribunal y nadie mejor que ellos que saben los retos de cubrir una fuente tan especializada. Y una vez que tuvimos esa conversación, tomando como insumos muchas de las opiniones y participaciones de la fuente, entonces se incorporó eso justamente al manual de periodismo judicial electoral. Y me interesa subrayar esto, Lucy, es un trabajo que es en gerundio. ¿A qué me refiero? Que esta es una primera versión. Por supuesto, ahorita platicamos dónde está online, es gratuito, es accesible para cualquier persona y sin duda estamos recibiendo ya ahorita comentarios, críticas, sugerencias y se va a mejorar justamente. Y la idea es cada vez ir mejorando más esto que justo es, el objetivo es que sea una herramienta para cubrir mejor al Tribunal Electoral.
Bueno, si el derecho electoral es un tema en movimiento, muy seguramente este manual también lo será y se irá pues modificando, se irá acomodando a las etapas que viva nuestra vida electoral. Pero cuéntanos, tiene tres grandes partes, tres grandes temas y yo quisiera que tú nos fueras conduciendo para saber de qué se trata, porque dices que es para todo público o para público especializado. En principio es para todo público. Ujú. La idea, y a reserva de los lectores, de quienes se acerquen, la idea es que fuese una redacción, un texto o un conjunto de textos sumamente accesibles para gente que no está especializada en el derecho y en el derecho electoral, pero claramente también, digamos, nos interesa mucho que los periodistas, comunicólogos, expertos en opinión pública se acerquen, ¿no? Ujú. Ese es, digamos, como el público en general y ese público en específico. El manual, dicho esto, tiene tres partes, como mencionas, Lucy. La primera, pues, es tratar de describir los aspectos jurídicos más relevantes en torno a la institución, el Tribunal Electoral, o los medios de control constitucional que resuelven, los medios de impugnación, algunas características procesales, el modelo de fiscalización, como el ABC jurídico electoral. Aquí se hizo un enorme esfuerzo y le agradezco mucho a todos los colaboradores porque varias veces se les dijo, está muy bien, claramente sabes mucho del tema, pero está explicado de manera un poco técnica, un poco abigarrada, ¿por qué no planteas otra redacción? Se hizo y a su vez está planteada todo el manual, pero subrayo esto ahorita, a manera de preguntas. Digamos, un poco la idea fue como alguien que se acerca a cubrir la fuente jurisdiccional electoral, como qué pregunta tendría respecto a cuáles son los medios de impugnación, cuándo se pueden interponer, quién puede interponer un medio de impugnación, sucesivamente. Entonces, todos los textos están planteados como preguntas que pensamos que son las preguntas que alguien que cubre la fuente se podría plantear o le podrían surgir. La segunda parte invitamos a periodistas y esa parte me gusta mucho en particular porque son textos donde dicen, nosotros no les vamos a decir a ustedes que son la fuente cómo cubrir, sino más bien vamos a compartir experiencias de los retos de cubrir una fuente técnica especializada. Y hay desde cosas logísticas de la ubicación del tribunal, que sabemos que está un poco retirado del centro de la Ciudad de México, hasta cuestiones, por ejemplo, de cómo tratar de cubrir una fuente como esa en un mundo digital con redes sociales. Y por último, sé que el tiempo nos come, es un glosario jurídico donde viene como unos 100 términos jurídico-electorales, una definición legal y luego una definición mucho más periodística, accesible y coloquial. Bueno, ahí nos estás planteando la estructura del manual, pero yo te preguntaría, los medios de comunicación, pues a veces plantean también contextos de exigencia. ¿Tú consideras que no es una forma de decirles, así se hacen las cosas? No, porque digamos, la idea de la idea de este manual es cada medio de comunicación tiene su agenda periodística, tiene sus prioridades periodísticas, tiene digamos, puede plantearse criticar al tribunal, revisar cómo se está gastando el dinero del tribunal, cuestionar la actuación de algún magistrado. Todo eso pues, es claramente por la libertad periodística y es parte de la autonomía de los medios de comunicación. El punto es cómo, si tú quieres criticar al tribunal, aquí te vamos a dar elementos para decir, mira, aquí hay recursos, el que decide cuánto se gasta, cómo se aprueba el presupuesto del tribunal. Este es el sustrato jurídico. Y a partir de ahí, pues claramente los medios hacen un enorme trabajo al escudriñar tanto a las fuerzas políticas que se acercan al tribunal para impugnar o que es impugnado alguno de sus victorias y demás, y también la misma institución. Digamos, eso lo dejamos muy claro en el manual y en todo el taller, es más bien como construir un lenguaje común entre un mundo especializado jurídico electoral y el mundo de los medios, y eso, por supuesto, es inconexo a los objetivos, prioridades y agenda periodística de cada medio. Bueno, entonces estamos hablando de un instrumento que puede ser muy útil para quien cubre la fuente del Tribunal Electoral, para quien quiere especializarse en la materia, pero ¿cuál sería el plus de este manual si yo te hago esta pregunta directamente, como si lo estuviéramos de alguna manera definiendo en unas palabras? Yo lo que diría es que es un trabajo, o sea, el plus
insisto, ha habido muchos esfuerzos del tribunal, pero el plus en este caso es que se incluye a la fuente, las opiniones de la fuente, las críticas de la fuente respecto a cómo cubrir al tribunal electoral fueron incluidas, y creo que el plus es ese esfuerzo desde la parte jurídica, la primera parte que mencionaba, explicarla de manera con lenguaje ciudadano y a su vez incorporar opiniones, posturas de periodistas o expertos en opinión pública, como Salvador Camarena, Daniel Moreno, Gaby Barkentin, respecto a cómo cubrirlo. Creo que esa sería la aportación, y creo que podríamos decir que la aportación es dar el primer paso y dar un esfuerzo por construir de primera mano esa herramienta, que va a haber generaciones de otros magistrados, van a venir otras integraciones, y yo creo que seguramente se va a ir mejorando, sin duda, este texto y este manual. Saúl, te pregunto, ¿cómo tomaron esos periodistas que tú mencionas de renombre, famosos, ¿no? Que de alguna manera no son los especialistas en la fuente, pero que sí que cubren el Tribunal Electoral y el tema electoral? ¿Cómo tomaron esa invitación? ¿Cómo lo recibieron, percibieron y después respondieron? En general, me parece que fue bien recibida la invitación. Están conscientes del enorme reto que tiene el Tribunal Electoral todo el tiempo, no solo ahorita. Están conscientes de la enorme especialización y luego tecnificación de los casos que resuelve. Y creo que un signo de que fue bien recibido tanto de los ponentes periodistas como de la fuente es que, digamos, hubo críticas al tribunal durante el taller, hubo observaciones a la estrategia de comunicación o la política de comunicación, y se construyó justamente un ambiente donde también se recibían esas críticas, decían, oye, pero aquí tal vez la fuente podría ser esto. Entonces creo que fue, y eso nos interesaba mucho, digamos, al tribunal, y a mí que agradezco que me hayan invitado al proyecto, es crear unas condiciones para hablar de manera horizontal respecto al tema que nos reunía en común, que es cómo cubrir mejor la fuente periodística, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido fue exitosa la experiencia. Muy bien, Saúl, pues estamos llegando a la primera parte del programa, concluyendo. Vamos a una pausa, es muy breve, por favor, quédese con nosotros, porque vamos a hablar de la presentación precisamente del Manual de Periodismo Judicial Electoral que tuvo lugar hace unos días, y ya Saúl nos contará detalles. Por favor, vamos a una pausa, regresamos. Saúl López Noriega, seguimos hablando del Manual de Periodismo Judicial Electoral y se presentó hace unos días. Danos un breve resumen de lo que sucedió ahí, cómo fue recibido, dónde lo presentaron, quiénes lo recibieron propiamente ese día físicamente o digitalmente. Cuéntanos, por favor, detalles de esa presentación. Sí, fue hace unos días, hace unos 15 días, unas 3 semanas, fue en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que amablemente nos fue anfitrión. Yo estuve de manera virtual, pero estuvo el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, gente de la Facultad la Facultad de Comunicación de esta universidad. Y bueno, justo, digamos, el público, en principio, digamos, cualquiera que les interesase podía acceder, pero digamos la idea fue presentarlo con estudiantes de la carrera de comunicación del tribunal, ¿no? Y bueno, creo que fue una experiencia, es gente muy joven, algunos están interesados en cubrir otras cosas o en otras fuentes, pero sí, creo que fue una buena conversación para presentar esto, acercarse a áreas que no son estrictamente las jurídicas. Como tú sabes, el Tribunal Electoral hace muchos eventos, pero en muy buena medida los eventos de estos, la audiencia es la comunidad jurídica o de partidos políticos y otras instituciones electorales, pero aquí fue, digamos, la comunidad de periodistas y de comunicólogos, y creo que también vale subrayar que es la primera, se planean hacer varias otras presentaciones, en varias de ellas pues ya me sumaré de manera presencial, pero creo que fue un buen arranque. El manual ya está de manera online, digital, y pronto saldrán algunos ejemplares en versión ya impresa. Bueno, Saúl, este manual favorece a la democracia, es uno de los
digamos, objetivos? Digamos, no sería tan grandilocuente, agradezco tu pregunta, digamos, lo que trata de ayudar, digamos, es, insisto, tratar de dar elementos, hay algunas cosas que creo que esto es importante subrayarlo. Muchos de los temas, como tú sabes, Luz, y muchas otras personas que son periodistas, se dedican a medios, la manera de cubrir una fuente no es una respuesta inequívoca. Y siempre se está planteando en las mesas de redacción, entre editores, reporteros, cómo cubrir, en este caso, al Tribunal Electoral, y siempre está debate cómo cubrir ciertos temas. Entonces, lo que queremos con esta herramienta es justo como no dar, por supuesto, una respuesta inequívoca de cómo cubrirlo, pero sí dar las coordenadas mínimas que deben de guiar esas eventuales posibles respuestas a la pregunta y dar elementos, insumos para que en esas mesas de redacción, para que en esos, entre los periodistas, entre los reporteros que andan por arriba y por abajo, digan, ok, esta pregunta claramente la va a contestar de manera libre el periodista, pero ahora tiene insumos que tal vez no había considerado o perspectivas que no había adoptado en algún punto. Entonces, digamos, de manera muy indirecta, el cubrir mejor los procesos electorales sin duda ayuda a la democracia. Tener claro qué se está discutiendo, qué está decidiendo y cuáles son los argumentos del tribunal para decidir algo, ayuda muchísimo. Algo que sucede, y lo sabes muy bien, Lucy, en una fuente como el Tribunal Electoral, es que hay muchísimos juicios paralelos. Los medios, los actores políticos, tienen una narrativa, digo, más allá o sea, a partir de sus intereses y objetivos políticos, tienen una narrativa de lo que está sucediendo en el tribunal, ¿ok? Y eso está bien, es válido, y así es la democracia. El reto del tribunal es, más allá de esa narrativa, es, bueno, aquí hay un medio de impugnación, este medio de impugnación tiene ciertas características, se decidió esto, y estos son los argumentos. Y lo que buscamos con este manual es que esos ingredientes estén en la discusión pública junto con las narrativas de los actores políticos, de los medios de comunicación y de los periodistas. Entonces, en ese sentido, ayuda a la democracia. Entonces, si los medios de comunicación están mejor informados, tienen más instrumentos, se convierten pues en un aliado, por así decirlo, de las instituciones que van pues haciendo camino para que la democracia sea un éxito en nuestro país. Sí, sin duda, porque inclusive, o sea, la crítica que viene de los medios a los actores políticos, y insisto, al mismo Tribunal Electoral, le hace bien al tribunal cuando es fina, certera y sofisticada esa crítica. Cuando justamente da en el clavo, eso, digamos, exige que corrija el tribunal, exige que los magistrados volteen y lo tomen muy en cuenta, como lo han hecho, me parece, y eso mejora a mediano y largo plazo nuestras instituciones. Una crítica que no tiene los elementos y demás dificulta justamente ese trabajo de mejorar gradualmente el trabajo de una institución como el Tribunal Electoral, ¿no? Sí, no es lo mismo una crítica con fundamento que una frívola, ¿no? Digamos, o superficial. Sin embargo, bueno, el tribunal atiende todas las críticas y va resolviendo, pero en este caso yo te diría, ¿y la ciudadanía en dónde se queda, no? Porque es una ecuación. ¿Dónde se queda la ciudadanía? Aquí, ¿a cómo le beneficia a la ciudadanía saber que hay un manual de periodismo judicial electoral? Bueno, al final, si bien como mencionaba al inicio, la idea, la audiencia directa del manual son los periodistas, pero esto es algo instrumental. La idea es mejorar la cobertura del Tribunal Electoral en beneficio de los lectores, en beneficio de los televidentes, en beneficio de los radioescuchas. Creo que una opinión pública, una conversación pública, entre otros objetivos, debe de procurar hacer más inteligente a la sociedad, darle información dura, puntual, clara respecto, en este caso, lo que sucede en el Tribunal Electoral. Entonces, también, si se cubre mejor, si se critica mejor, si se explica mejor todo lo que está pasando en el Tribunal Electoral, esa información, ese bien público que es la información, es para los ciudadanos, es para los lectores, es para la gente que dice, ok, ahora ya entendí que el conflicto electoral sobre esto, ya entendí el pleito entre estos partidos políticos. Y tendrá su opinión respecto a tal partido político, tal personaje político, tal actor, pero lo importante es que tenga claro cuál es el sustrato institucional en el cual se están moviendo esos conflictos, o en el cual se definen y resuelven esos conflictos. Entonces, al final, la ciudadanía es lo más relevante de todo este proyecto, porque la idea es que la información sea mejor
y esa información es justo para nosotros, para los ciudadanos. Bueno, pues aclarado el punto, voy a sumar otro elemento más a la ecuación, si me permites. ¿Y dónde quedan Claro. las sentencias? Las sentencias del tribunal en este manual, ¿las voy a entender mejor? ¿Las voy a comprender mejor? ¿Hay un apartado que me ayude? Bueno, en la parte jurídica, en la primera parte del manual, se van desmenuzando los diferentes elementos que desde todo el entramado jurídico electoral se van tratando de explicar, se van tratando de dilucidar, y por supuesto muchos de estos cruzan o atraviesan o están presentes eventualmente en las sentencias, como documento clave por antonomasia de un tribunal, y no es la excepción del tribunal electoral. Ahora, como tú sabes también, mucho de la cobertura inicia desde la presentación de una demanda. Desde ahí empieza la cobertura, un partido político se queja, viene, luego viene la sesión, etcétera. Entonces, si bien es cierto que hay un enorme interés en el manual de destacar, explicar y dar elementos para aprender a desmenuzar una sentencia, hay muchas otras etapas propias del procedimiento de decisión del tribunal que también nos interesa destacar, porque, insisto, la cobertura inicia no cuando sale la sentencia, sino cuando llega por primera vez la demanda. Allí inicia, o alguien impugna, o alguien se queja, o alguien se enoja y toca la puerta del tribunal, allí inicia la cobertura periodística. Ahí inicia la cobertura y ahí también inicia el relajo, ¿no? Porque ahí es donde empieza el juicio mediático, el juicio paralelo y, bueno, a la par, por línea separada, por supuesto, va el juicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, bueno, pues, Saúl, llegamos al momento en el que tenemos que preguntarte, ¿este manual te deja a ti alguna parte que digas, es mi favorita, es la más interesante, la que más me apasionó configurar? Sí, digamos, diría dos cosas. Uno, toda la experiencia, tanto del taller como de la confección del manual, me pareció muy gratificante. Por varias razones, a mí me gusta mucho trabajar con periodistas, como comunicólogos. Y ya respecto al manual, yo creo que la segunda parte, donde viene los retos a partir de gente que ha estado en la trinchera cubriendo o que conduce programas de radio, de televisión o que dirige medios como Animal Político, etcétera. Esa parte a mí me pareció particularmente interesante, padre. Yo aprendí, digo, no soy periodista, pero dije, qué interesante esto, porque justo lograron, creo que todos los ponentes ahí, todos los participantes, no ponerse no dar una lección o dar un lecture a la fuente, sino como saben, ellos han estado ahí, ellos han cubierto, ellos han tenido que hacer notas, logró hacerse como una conversación muy horizontal, de tal manera que creo que hay muchos buenos tips, muchas buenas sugerencias, muchas buenas estrategias que tal vez a alguien le gustan, a alguien no, pero es eso, es una invitación para conocer tips, para conocer sugerencias, para conocer estrategias, y otra cosa, para reflexionar. Esta parte me interesa mucho, cómo cubrir este tipo de fuentes en un mundo de la información tan frenético como es el de las redes sociales ahora. Entonces existe todo eso, y creo que esa parte es de la que yo me siento más contento del manual. Bueno, pues nosotros somos sin demérito de las otras, ¿eh? Claro, nosotros estamos mucho más contentos de saber que tú eres el coordinador de este manual de periodismo judicial electoral. Y ya rápidamente, en menos de un minuto, Saúl, te preguntaría, bueno, pues la fuente del Tribunal Electoral también se mueve mucho, hay muchos cambios. Esto contribuye también a profesionalizar, a capacitar constantemente, es algo que va a seguir. Exactamente, la idea es que sea un referente, sea un insumo de los muchos más que tienen los periodistas, que van llegando, la gente se mueve, se va cambiando, etcétera, y justo eso es el esfuerzo de esto, es institucionalizar, digamos. No solo es encontrarse con la fuente y platicar un día, que puede ser una buena experiencia, sino dejar un punto de partida para que las siguientes generaciones, tanto de fuente como de magistrados, tengan un puente en común para poder conversar. Y ese puente, insisto, mejorable y siempre sometido a la crítica para hacer mejores versiones en el futuro del mismo. Y dejar intacto, pues, la libertad de expresión, ¿no? Que es un principio básico de la democracia. Por supuesto, así es, no podía ser de otra manera. Bueno. Y aparte la fuente es muy aguerrida, la fuente ni siquiera lo hubiese permitido. Un excelente grupo de periodistas y de fuente, también me dio mucho gusto conocerlos y convivir con ellos. Bueno, Saúl, pues te agradecemos muchísimo, como siempre,
todos los esfuerzos que realizas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te reconocemos este esfuerzo. Estaremos pendientes de esta gira itinerante del Manual de Periodismo Judicial Electoral. Y bueno, pues te invitamos para una próxima ocasión. Y a usted también, desde luego, ya lo sabe. Aquí nos vemos en Justicia Electoral a la Semana. Hasta la próxima.